Comenzaré hablándoles de la producción de combustibles sintéticos por medio del trabajo pionero de Franz Fischer y Hans Tropsch en la década de 1920, posterior a la Primera Guerra Mundial, en un contexto de crisis energética en Alemania. En ese momento el país se encontraba sin acceso suficiente a petróleo, pero poseía grandes reservas de carbón. Fischer y Tropsch desarrollaron un proceso que permitía convertir este carbón en combustibles líquidos. Esto sentó las bases que actualmente conocemos para la síntesis de hidrocarburos. Actualmente este sigue siendo uno de los métodos clave para la producción de combustibles sintéticos a partir de materiales ricos en carbono como el carbón, el gas natural y la biomasa. Ahora, aunque Alemania fue pionera en los combustibles sintéticos, Sudáfrica también apostó por la producción de combustibles alternativos y en 1955 la empresa sudafricana Sasol construyó la planta Sasol 1 en la ciudad de Sasolburg. Gracias al éxito de esta planta, la compañía expandió su capacidad en 1980 con las plantas Sasol 2 y 3, que para el 2003 produjeron alrededor del 41% del combustible automotor en Sudáfrica. Estas plantas continúan operando hasta el día de hoy, lo que subraya y da evidencia de la relevancia del proceso en países con limitados recursos de petróleo. Sin embargo, Sasol no fue la única empresa privada que apostó e invirtió por los combustibles sintéticos en el siglo XX, ya que en 1990 la petrolera estadounidense Shell abrió una planta en Bintulu, Malasia, utilizando el proceso de Fischer-Tropsch, pero con la diferencia de que en vez de carbón usaban gas natural como materia prima. Esta planta fue una de las primeras en aplicar GTL o Gas to Liquids a gran escala y demuestra la flexibilidad del proceso Fischer-Tropsch que permite adaptar la materia prima según la disponibilidad local. Para terminar, les comentaré brevemente cómo funciona el proceso de Fischer-Tropsch y algunos de sus derivados. Este proceso consta de la transformación de hidrógeno y monóxido de carbono en presencia de un catalizador con el fin de obtener hidrocarburos como el diésel, la gasolina, la nafta, el crudo sintético y olefinas, además de otros compuestos orgánicos como el metanol, el amonio y el dimetiléter. La elección del catalizador depende de la materia prima y del tipo de producto final deseado. Por ejemplo, el cobalto es más eficiente con gas natural y favorece la producción de combustibles líquidos pesados. Por el contrario, el hierro es más adecuado para materias primas con alto contenido de carbono, como el carbón, y también puede manejar altas temperaturas. Yo les voy a hablar sobre la reacción Fischer-Tropsch o proceso Fischer-Tropsch. Como ya mencionó mi compañero anteriormente, este fue desarrollado por los químicos alemanes Franz Fischer y Hans Tropsch. Este consiste en una serie de reacciones químicas que convierten una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno en hidrocarburos líquidos. En otras palabras, es un proceso catalítico que transforma los gases de síntesis en hidrocarburos ligeros. ¿Y qué es un proceso catalítico? El proceso catalítico es el que se hace por medio de un catalizador, el cual es simplemente una sustancia que incrementa la velocidad de una reacción química. Antes de explicarles este proceso, es importante tener en cuenta las condiciones para que este proceso resulte de manera correcta. Como primera condición, tenemos de que se deben mantener temperaturas entre 170 y 400 grados Celsius. Además de eso, se deben utilizar catalizadores de hierro o cobalto. Y por último, esta mezcla se debe someter a altas presiones para aumentar el rendimiento. Ahora sí, como mencioné anteriormente, para esta reacción se utiliza monóxido de carbono e hidrógeno. El monóxido de carbono se obtiene mediante el dióxido de carbono capturado, ya sea por los procesos que se mencionaron en la anterior exposición, que son los de absorbentes químicos a base de aminas, o el sistema de captación directo con ventiladores a modo de filtración, que pues estos dos métodos sirven para capturar el dióxido de carbono del aire. Así se obtiene este dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se pasa por una reacción inversa de gas de agua y así se obtiene monóxido de carbono. Ahora, para el hidrógeno, simplemente, como también se mencionó en la exposición anterior, por medio de la electrólisis.
la cual simplemente se descompone el agua en sus componentes, oxígeno e hidrógeno, y simplemente utilizamos el hidrógeno. El monóxido de carbono y el hidrógeno se hacen mezclar en un electrolizador de vapor, produciendo así gas de síntesis. En una segunda fase, este gas de síntesis se transforma mediante el proceso catalítico anteriormente mencionado de cobre, hierro o cobalto. Es recomendable simplemente hierro o cobalto a altas temperaturas, específicamente 170 y 400 grados Celsius, y de 15 a 40 bares de presión, para convertirse así en parafinas o olefinas lineales, los cuales son hidrocarburos. Finalmente, mediante hidrocraqueo o reformado catalítico, los cuales son procesos de refinación de la mezcla y los cuales también aumentan el rendimiento de esta, eh, se meten estos productos obtenidos mediante la reacción Fischer-Tropsch en un catalizador que hace que las moléculas de hidrocarburos de cadenas largas se rompan en moléculas más cortas, y así obtenemos combustible sintético. Ahora les voy a hablar sobre los gases que emiten los combustibles sintéticos. Como primer gas tenemos el dióxido de carbono. Ya como se explicó anteriormente en la otra exposición, en el proceso de producción de los combustibles sintéticos, el dióxido de carbono emitido durante su uso es compensado por el dióxido de carbono capturado durante su producción. Por lo tanto, esos combustibles son neutros en carbono. Además, el dióxido de carbono es un subproducto directo de la combustión de los compuestos que tienen carbono. Como segundo gas tenemos el óxido de nitrógeno o los óxidos de nitrógeno. En este caso estoy hablando del monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. Estos se forman cuando el nitrógeno del aire reacciona con el oxígeno a altas temperaturas en los motores, contribuyendo así a la formación de lluvia ácida y en ser dañinos para nuestros pulmones debido a que son bastante tóxicos. Como tercer y último gas tenemos el monóxido de carbono, que este simplemente es el resultado de la combustión incompleta del carbono presente en el combustible. Por lo tanto, este solamente se presenta cuando hay combustión incompleta en el motor. Ya sabemos que la combustión incompleta es cuando no hay suficiente oxígeno y hay demasiado combustible. Marco legal. Voy a hablar de estas normas muy general, ya que el combustible sintético es relativamente nuevo y aún no tiene normas muy fijas. Normas de calidad. Estas normas están para garantizar que el combustible sea compatible con los motores actuales y tenga un buen rendimiento. En Colombia el RACAE es el que se encarga de las reglas para correcto manejo y calidad de los combustibles de aviación. Normas ambientales. La normativa europea RED II, que fija ambiciosos objetivos para la disminución de emisiones y agentes contaminantes, fomenta también el uso de biocombustibles y combustibles sintéticos. El RAC 216 acá en Colombia es el que se encarga de establecer regulaciones medioambientales. Normas de seguridad. Esta abarca evaluaciones de resistencia, combustibilidad y seguridad para la salud. Normas de estandarización. La IAT y la OASI colaboran en la normalización de combustibles sintéticos para la utilización en la industria aeronáutica, garantizando que cumplan normativas técnicas y ecológicas. Por último, normas de producción. Estas regulaciones aseguran que se utilicen fuentes de energía renovables en los procesos de producción de este combustible sintético, garantizando así la sostenibilidad. Estudios y aplicaciones. Voy a hablar principalmente de proyectos de acá de Latinoamérica. Primero que todo, Chile con la empresa IF Global está desarrollando un proyecto para la producción de combustible sintético con ayuda de energías renovables, la cual va a estar ubicada en el desierto de Atacama gracias a la disponibilidad de energía solar. Segundo, la Universidad Nacional de Colombia está realizando investigaciones sobre producción de etanol sintético, utilizando materia prima local y energías renovables. Tercero, iniciativa de Ecuador. Esta iniciativa trata del uso de bioetanol a partir de residuos agrícolas. Esto no solo promueve la sostenibilidad, sino también ofrece oportunidades económicas a las comunidades rurales, ya que se valorizará los residuos agrícolas. Y por último, Brasil, con la empresa Petrobras, está invirtiendo en tecnologías de hidrógeno y e-fuel para reducir las emisiones en el sector energético y de transporte. Bueno, aspecto a destacar sobre los combustibles sintéticos. Los combustibles sintéticos son una alternativa como energía circular. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien se captura el dióxido de carbono de la industria o la atmósfera como tal,
y el nitrógeno pues se produce por electrólisis. Eso funciona como energía circular, dado que se utiliza el CO2 capturado, se produce y se vuelve a reutilizar el CO2 que se emana a raíz de este combustible. Eso es lo que se hace referencia a energía circular. En segunda instancia, rendimiento ligeramente superior. Como ya lo había mencionado compañeros en anteriores presentaciones, pues el combustible sintético presenta ligeramente una eficiencia energética superior comparado con el combustible fósil convencional o normal. Pero esto no quiere decir que sea superior a las baterías eléctricas. Tercera instancia, que el combustible sintético está en una etapa de desarrollo temprano. Si bien el combustible sintético ya se había producido hace demasiado tiempo, pues no se le había dado un enfoque muy profundo a su producción, etc. Esto lo que genera es que pues las tecnologías que se desarrollan a partir de la producción de pues estén aún en un auge, por así decirlo. Como cuarta instancia, los altos costos de infraestructura. ¿Eso qué quiere decir? Dado que pues, es relativamente nuevo el enfocarse en producir combustibles sintéticos, pues esto lo que limita es las inversiones en cuanto a la producción de Un ejemplo de eso sería la fábrica de Porsche, que pues es autónoma, ellos producen su propia energía y demás, pero los costos de la infraestructura son alrededor de $90 millones. Como quinta propuesta, los altos costos de producción. Evidentemente, estos procesos que se manejan, tanto la búsqueda de la tecnología para el nitrógeno y para el CO2, pues hace que los costos sean más elevados, los de producción, los de venta, etc. Como sexta instancia, procesos de masificación lento. Pues evidentemente, al no tener tantas fábricas y demás, pues eso reduce la capacidad de que este sea distribuido como un combustible normal. Séptima instancia, la urgencia tecnológica. Evidentemente, al estar en un desarrollo temprano no tiene tanta tecnología como lo tienen otras industrias de energía, y pues eso es lo que se está buscando actualmente. Como última, el amplio campo investigativo, pues los combustibles sintéticos, al estar en un desarrollo temprano y estar en una urgencia tecnológica, eso hace que el campo investigativo para las personas que se quieran enfocar en esto sea bastante amplio.